Muy buenos días. Bienvenidos al podcast mañanero de Radio Misionera HN. Hoy comienza un nuevo día lleno de oportunidades y bendiciones de parte de Dios. Nuestra misión es clara: alcanzar a los pueblos no alcanzados y llevar esperanza a cada corazón. Acompáñanos cada mañana con nuestro podcast mañanero, noticias que inspiran, mensajes que edifican y predicaciones cristianas que te llenarán de fe y fortaleza. Arranca tu día con alegría, fe y poder en Cristo Jesús. Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Que este día comience con la certeza de que la fidelidad de Dios es constante y que cada mañana trae consigo nuevas oportunidades, esperanza y gracia. Así que iniciamos el podcast de esta mañana en Radio Misionera HN. Bueno, hoy tenemos sobre la mesa un documento fascinante, de esos que te dejan pensando. Totalmente. Se mete de lleno con una de las figuras más polémicas y misteriosas de la profecía bíblica, el anticristo. Sí. Las fuentes son textos con mucho peso, como el Apocalipsis, las cartas a los tesalonicenses. Nuestra misión aquí es meternos en la lógica de este análisis y entender el rompecabezas que arma sobre quién es esta figura, de dónde viene y cómo operaría. Exacto. Y lo interesante es que este documento no se queda en la superficie, no. Intenta construir un sistema completo, casi un organigrama del mal si quieres. Un organigrama, me gusta. Es que teje diferentes pasajes para delinear no solo a una persona, sino una cronología, unas señales precursoras y toda una estructura de poder detrás. Es un intento de darle forma a una idea que para muchos es puro caos. Empecemos a desarmar esto. El punto de partida que usa el autor es un pasaje en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Advierte que antes del día del Señor tienen que pasar 2 cosas: una gran apostasía y que se manifieste el hombre de iniquidad. Hombre de iniquidad es un título que suena bastante imponente. ¿Qué significa realmente? Es que no tiene un solo nombre, tiene varios y cada uno es como una capa de su personalidad. El documento los agrupa para que veamos el cuadro completo. A ver. Hombre de iniquidad y también el inicuo apuntan a lo mismo: alguien que opera fuera de toda ley, en rebelión total contra cualquier orden divino o moral. O sea, la anarquía con nombre y apellido. Pero se le dan otros títulos. Me llama la atención uno en particular: hijo de perdición. Ese es un título con una carga histórica y teológica tremenda. ¿Por qué? Porque solo se usa para otra persona en todo el Nuevo Testamento: Judas Iscariote. Ah, claro. Así que inmediatamente evoca ideas de traición desde adentro de alguien que parece ser una cosa pero es otra, y cuyo destino es la destrucción. Vaya. Y luego está el más famoso de todos, el que está en el título de todas las películas: el anticristo. Exacto, el anticristo. Y es interesante que el autor no lo ponga como el principal. Porque según el análisis, su significado es muy específico. Las cartas de Juan aclaran que anticristo no es solo alguien que se opone a Cristo, sino alguien que intenta suplantarlo. Suplantarlo. La definición clave que el documento subraya es que el anticristo es el que niega que Jesús es el Mesías. Al negar eso, dice el texto, niega al Padre y al Hijo. Es un usurpador. Por eso también se le llama engañador y devastador, porque sus herramientas son la mentira y la destrucción. ¡Wow! Entonces, no se trata solo de oposición, es una sustitución, una toma de poder hostil. Justo. El documento pinta la imagen de una figura que no solo quiere destruir a Dios, quiere ser Dios. Eso es llevar la ambición a un nivel cósmico. Esa es, según esta teología, la blasfemia definitiva. Se describe que llegará a sentarse en el santuario, proclamando que él mismo es Dios. Increíble. Pero el perfil que arma el documento es muy aterrizado en un punto. Será un líder humano, un hombre, no un espíritu o un demonio incorpóreo. Ok. Y según la profecía de Daniel, surgirá de entre un grupo de 10 líderes, descritos como 10 cuernos. ¿Y cómo es que un solo líder logra imponerse sobre los demás? Daniel lo describe como un cuerno pequeño que crece y se vuelve más imponente que el resto, con ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Carismático y arrogante. Y poderoso. Pero aquí viene el giro crucial que el análisis destaca.
Su poder no es suyo. Y aquí es donde la trama se complica, ¿no? El documento cita que su venida es por obra de Satanás, con toda clase de poderes y señales milagrosas y prodigios mentirosos. O sea, es un espectáculo de poder, una imitación directa de los milagros de Jesús. Y aquí es donde el autor del documento señala lo que considera la genialidad del engaño. Fíjate que el texto bíblico usa el exacto mismo vocabulario griego para describir los milagros del anticristo y los milagros de Jesús. Espera, un momento. ¿Las mismas palabras? Las mismas. Palabras como dunamis, que es poder, semeón, que es señal, y teras, que es prodigio. Eso es un detalle increíble. Exacto. Piensa en ello como una falsificación perfecta de un billete. No es una imitación barata. Está diseñada para ser indistinguible de la original. Claro. Usa el mismo lenguaje espiritual para engañar a todo el mundo. La única diferencia que añade el texto es que son mentirosos, no porque no sean reales, sino porque su propósito final es el engaño y la iniquidad. Si vas a engañar al mundo entero, no puedes llegar con trucos de magia baratos. Necesitas un poder real que deje a todos boquiabiertos. Precisamente, la decepción tiene que ser absolutamente convincente, y para ejecutar este plan a escala global, el libro del Apocalipsis, según este análisis, presenta un sistema de poder. Una especie de Trinidad satánica. Justo eso, una Trinidad satánica. No es solo una persona actuando por su cuenta. Tienes la fuente de poder, que sería el dragón, identificado como Satanás. Y tienes al líder político y militar, la primera bestia. Pero, ¿cómo consigues que el mundo entero adore a este nuevo líder global? Necesitas básicamente un departamento de relaciones públicas infernal. Y eso es exactamente lo que el documento dice que es la tercera figura. Se le llama la segunda bestia o el falso profeta. El falso profeta. La descripción es brillante. Parece inofensiva, semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. Su único trabajo es la propaganda, la implementación del culto. Es el brazo religioso e ideológico del sistema. Es la pieza que hace que el engranaje funcione, la que convence a las masas. Y es esta segunda bestia la que implementa la famosa marca de la bestia, ¿no? Justo. Ese sistema de control económico, sin el cual nadie puede comprar ni vender. Una maquinaria de poder total. Completa. Política, militar y religiosa. Todo en uno. Todo en uno. Bien, tenemos este sistema falsificado, esta trinidad oscura con alcance global. Pero el documento dice que no aparece de la nada. ¿Cuál es el detonante? ¿Qué tiene que pasar primero? Esa es la clave. Según esta visión, el escenario tiene que estar preparado. ¿Ah, sí? El documento argumenta que la sociedad primero debe pasar por una apostasía masiva, un gran alejamiento de la verdad. Solo entonces, en ese vacío de creencias, puede este líder carismático y engañador entrar y ser aceptado. No es solo una invasión, primero es un trabajo interno. Apostasía es una palabra con mucho peso teológico. En términos prácticos, ¿qué sugiere el documento que significa eso? ¿Hablamos de gente que deja las iglesias o algo más grande? El análisis se inclina más hacia lo segundo. ¿Como un rechazo social a la idea de verdad objetiva? Exacto. Una rebelión generalizada contra las normas y creencias establecidas, creando un clima de caos moral y espiritual donde la gente está desesperada por un líder fuerte que ofrezca soluciones, sin importar el costo. Entiendo. Una vez que ocurre esa apostasía, la cronología es clara. Primero se manifiesta el anticristo. Luego se le da poder por un tiempo determinado, 42 meses según Apocalipsis. Y finalmente, es destruido en la venida de Jesús, aniquilado con el soplo de su boca. Ahora, el análisis entra en un terreno que es, sin duda, el más polémico. Sí, bastante. Intenta identificar a Babilonia la Grande, la ciudad imperio que, según el Apocalipsis, respalda a la bestia. Y la interpretación histórica más común apunta a Roma. Pero el autor de este documento va en una dirección completamente diferente. Sí, y todo su argumento gira en torno a esa definición de anticristo que mencionamos al principio, la de 1 Juan. El que niega que Jesús es el Mesías. Justo. El autor razona que, aunque desde su punto de vista el catolicismo romano pueda tener elementos de apostasía, doctrinalmente no niega que Jesús es el Cristo. De hecho, lo afirma.
Por lo tanto, argumenta, no encaja en la definición más estricta del espíritu del anticristo. De acuerdo, es un argumento doctrinal. Si descarta a Roma, ¿hacia dónde apunta entonces? Apunta directamente a la Meca y al sistema religioso del Islam. Vaya. Y para sostenerlo, el documento presenta una serie de argumentos que intenta conectar. El primero, como decías, es teológico. Afirma que el Corán niega explícitamente que Jesús sea el Hijo de Dios, lo que, para el autor, encaja como un guante con la definición de Juan. Entendido. Pero eso por sí solo no es suficiente, ¿verdad? ¿Qué otras pruebas presenta? Añade un argumento geográfico. El libro del Apocalipsis dice que la visión del profeta sobre esta ciudad-imperio ocurre en un desierto. Y la Meca está en un desierto, Roma no. Exacto. El autor señala lo obvio. Tengo que insistir un poco aquí. Identificar una ciudad moderna basándose en una visión tan general como un desierto podría ser un sesgo de confirmación. Muchos lugares podrían encajar en esa descripción. ¿Qué es lo que hace que el autor esté tan seguro? Es una objeción válida, claro. Por eso el autor no se basa en un solo punto, sino que busca una convergencia de pruebas. Ok, ¿qué más? Añade un argumento profético, citando al profeta Ezequiel. Ezequiel describe una futura coalición de naciones que atacará a Israel, y el autor identifica a esas naciones con países de mayoría musulmana. Menciona a Lud, que asocia con Turquía, además de Arabia y Libia. Y hay un argumento más, uno contemporáneo, ¿cierto? Sí, para rematar, incluye en su análisis un mapa de la Lista Mundial de la Persecución de 2017 y señala que la mayoría de los países donde hay una persecución más alta de cristianos son de mayoría islámica. Entiendo. Usa esto como evidencia de una hostilidad actual que, en su visión, podría escalar a un cumplimiento profético. Es una teoría provocadora. Definitivamente. Y es importante recalcar que estamos explorando la lógica del autor, no afirmándola. Absolutamente. El objetivo es entender cómo se construye este caso. Entonces, si la ciudad-sistema se identifica con la Meca, el autor va un paso más allá y propone una ubicación para el origen del propio anticristo como individuo. Sí, y es muy específico. Turquía. Turquía. ¿Por qué? La lógica aquí también busca una convergencia de pistas. Primero, la relevancia bíblica. Las 7 iglesias a las que se dirige el libro del Apocalipsis estaban todas en la actual Turquía. Cierto. Y el texto dice explícitamente que en una de ellas, Pérgamo, está el trono de Satanás. Una declaración muy potente. Ciertamente. ¿Qué más? La geografía profética. De nuevo recurre a Ezequiel, que describe al invasor final de Israel, una figura llamada Gog, como alguien que viene de las regiones del norte. Y si miras un mapa, Turquía está directamente al norte de Israel. Geográficamente encaja, pero su argumento más elaborado es el histórico imperial. De acuerdo, vamos a detenernos en este punto porque es una idea enorme y bastante radical. Lo es. El autor traza una secuencia de los 7 imperios mundiales que, según esta interpretación, son las 7 cabezas de la bestia de Apocalipsis. Ok. Estándar en estas teorías: Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero el autor sostiene que el 7º, que a menudo se ve como un imperio futuro, ya existió: el Imperio Otomano. Espera un momento. ¿El autor está diciendo que el Imperio Otomano fue la continuación de Roma y no un imperio separado? Esa es una reinterpretación histórica muy grande. Exacto. Su lógica es que, dado que el Imperio Otomano surgió directamente del Imperio Romano de Oriente y conquistó su capital, Constantinopla, no es una entidad nueva, sino la misma línea de sucesión imperial. Ya veo. Por lo tanto, cuando el califato fue abolido por Atatürk en 1923, esa fue la herida mortal en la cabeza de la bestia. El documento está esencialmente prediciendo que una restauración de ese califato, un imperio islámico liderado por Turquía, sería esa cabeza sanada y volviendo a la vida. Entonces, resumiendo el caso, tenemos un análisis que une textos bíblicos para crear un perfil muy detallado, una figura que es una falsificación de Cristo, con un poder real y engañoso, apoyada por una trinidad satánica. Y, según la controvertida interpretación de este documento, con un origen geográfico y religioso anclado en Turquía y el Islam.
Es una construcción teológica increíblemente compleja que intenta trazar una línea directa desde profecías de hace 2000 años hasta la geopolítica del siglo XXI. Sí. Pero todo este elaborado edificio deja una pregunta fundamental en el aire. Una que el propio documento cita del texto original en 2 Tesalonicenses, pero que no llega a resolver. ¿Cuál es? El texto dice que el hombre de iniquidad no puede revelarse todavía, porque hay algo o alguien que lo detiene. Que lo detiene. Sí, cito, ahora sabéis lo que lo detiene, solo al presente hay quien lo detiene, hasta que sea quitado de en medio. Una fuerza restrictiva. Exactamente. ¿Qué es esa fuerza? El texto es deliberadamente ambiguo. ¿Es una institución política como lo fue el Imperio Romano para los primeros cristianos? O una fuerza espiritual, como la Iglesia. ¿O un principio, como el Estado de Derecho? La naturaleza de lo que lo detiene es uno de los grandes misterios sin resolver dentro de esta línea de pensamiento. Es la pieza clave del rompecabezas que falta. Exacto. Y nos deja reflexionando sobre qué fuerzas, según esta visión del mundo, son las que todavía mantienen el equilibrio. Y así llegamos al final de esta edición de tu podcast mañanero, una bendición más que hemos compartido contigo desde el corazón de Radio Misionera HN. Gracias por dejarnos acompañarte en esta mañana. Recuerda que cada día es una oportunidad para crecer en la fe, vivir con propósito y confiar en que Dios está en control. Nos despedimos, pero no sin antes recordarte que en Radio Misionera HN seguimos transmitiendo esperanza las 24 horas del día. Sintonízanos, comparte y sé parte de esta misión de amor. Nos reencontramos en la próxima edición de tu podcast mañanero, aquí por Radio Misionera HN, la voz que edifica tu vida. Gracias por acompañarnos en tu podcast mañanero aquí en Radio Misionera HN. Recuerda esta promesa: el gozo del Señor es mi fortaleza. Nehemías 8:10. Nos escuchamos en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te acompañe en todo momento. Gracias por tu mensaje. Estamos aquí para servirte y compartir el amor de Dios.